Bueno, buenos días, hermanos. Es un gozo Buenos días, mi hermano Freddy. volver a verles y saber que nos mueve la misma intención, venir esta mañana a escuchar la voz de nuestro Dios. Gracias, Mario, por la dirección. Mientras que tú estabas hablando del versículo 13, Juan David hizo un comentario del versículo 14 y quisiera que ahondáramos un poquito más en eso porque tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. En Juan 15:13, Jesús expresa su amor y dice o describe un verdadero amigo. Un verdadero amigo es el que está dispuesto a hacer lo que sea que tú necesites. En el caso de Jesús, lo que nosotros necesitábamos era un Salvador y por eso Él fue a la cruz. Pero necesariamente para que haya una amistad, un vínculo, yo debo responder a ese acto de amor, ¿verdad? La amistad va en dos sentidos, el que la ofrece y el que la recibe. Y en el versículo 14 el Señor nos dice, ¿cuál espera? Nosotros sabemos que Él quiere ser nuestro amigo. ¿Por qué? Porque fue a la cruz y murió por nosotros. Y luego nos dice lo que nosotros debemos hacer si es que queremos ser sus amigos. Y el versículo 14 dice el Señor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¡Qué tremendo! No podemos hablar de una amistad con Jesús si no estamos dispuestos a obedecerle. Él, y esto es consistente con todos los descritos de toda la escritura, Jesús es Salvador, pero también es Señor. Y hoy vamos a hablar de la autoridad. Hoy el pasaje que nos ocupa en Marcos capítulo 11, uno hace lo que alguien le manda porque entiende la autoridad de ese quien nos manda, ¿verdad? Muéstrenme en su dedito si están de acuerdo. Uno hace lo que alguien le manda porque uno dice, sí, claro, tú eres mi autoridad y tengo que obedecerte. Abramos los micrófonos con el compromiso de no hacer ruido, que nos distraiga, apagar televisores, radios y estar aquí como si estuviéramos en el local para que podamos interactuar. A ver, ¿qué pasa si yo llego a la casa de alguno de ustedes y empiezo a cambiar los colores de las paredes y empiezo a decir que aquí ya no se va a comer más azúcar y que aquí las harinas procesadas no van a existir más y que nos vamos a acostar a las 8 de la noche y empiezo a cambiar y a poner mis normas? ¿Cuál sería la pregunta lógica que ustedes me harían? Mi esposa dice, ¿y usted quién se cree? ¿Quién da Bueno, más? sí, uno iría para preguntarse, bueno, pero ¿usted quién es para que venga a darme órdenes? ¿O con qué autoridad hace esto? ¿Por qué lo ¿Con hace? qué? ¿Por qué? ¿Quién le dio a usted permiso para venir a hacer lo que le parece? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos ante nosotros en el pasaje que nos ocupa hoy en el Evangelio de Marcos. Este es nuestro estudio número 64, Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. El título para el mensaje de hoy es Una cuestión de autoridad. Creo que si es suficientemente detallista se dará cuenta que llegamos al final del capítulo 11, pero también se dará cuenta que es el inicio de la confrontación de Jesús y los líderes religiosos de Israel. Esta es una confrontación que comienza aquí este día miércoles
y va a terminar el viernes con su crucifixión. La confrontación realmente fue provocada por lo que hizo nuestro Señor. Si regresamos al día martes, ahí en Marcos 11:15, tendremos el escenario para esta confrontación. Jesús llegó con los discípulos ese martes en la mañana, viene de Betania, donde Jesús y los apóstoles se habían alojado en casa de María, Marta y Lázaro, quienes eran sus amigos. Ellos llegaron a Jerusalén. Cuando él entró en el templo ese martes de la última semana de su ministerio y vida terrenal, él comenzó a expulsar a los que compraban y vendían en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie llevara mercadería por el templo. Y comenzó a enseñar y a decirles: ¿no está escrito? Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cuevas de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas oyeron esto y comenzaron a buscar cómo destruirlo, porque le tenían miedo, porque la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Entonces, lo que pasó el día martes desencadena lo que ocurre el día miércoles. Vamos a leer el pasaje. Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Ellos vinieron de nuevo a Jerusalén mientras caminaba por el templo. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos se le acercaron y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad para hacer lo que has hecho? Y Jesús les dijo: les haré una pregunta y ustedes me responderán y luego yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Respóndanme. Comenzaron a razonar entre ellos diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, ellos temían a la gente porque todos consideraban que Juan había sido un verdadero profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuál es el tema entonces de este pasaje? La autoridad. Autoridad. Ustedes ven que esa palabra se repite una y otra vez. Autoridad, esa es la palabra clave, es el concepto que está aquí. Digamos que es lógico que ellos actúen de esa manera, porque Jesús, como decimos coloquialmente, se les puso de ruana el templo. ¿Sí están de acuerdo o no? Esa palabra autoridad nos ayuda a entender el origen del enfrentamiento, de esta confrontación. La palabra griega usada aquí significa libertad para actuar. Entonces, tener autoridad es esencialmente tener derecho a actuar, ejercer su propia voluntad, ejercer la fuerza, determinar, decidir. Eso es la autoridad. Hay otra palabra en griego también para autoridad y se refiere al poder para hacer las cosas. Y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que Jesús tiene tanto el poder como la libertad para hacer como Él quiere. Nadie que haya caminado sobre este planeta tiene la misma autoridad de Jesús. Él era la máxima y absoluta autoridad divina y Él la ejerció. Por ejemplo, en Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús dijo: toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo: soy la máxima autoridad. Es por eso que Pablo en Efesios 1 dice que Jesús es la autoridad máxima. Jesús ejerció una autoridad como nadie jamás la ha tenido en este mundo. Si miramos ahí en Marcos 1:22, vimos a Jesús ejercer su autoridad
dice ahí el relato de Marcos 1:22, se asombraron de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas nunca enseñaron basados en la autoridad de ellos como escribas. Siempre citaron a otro como su autoridad. 75 veces en los evangelios Jesús dijo, de cierto os digo. Usted nunca escuchará a un rabino hablar así. Jesús nunca necesitó citar a nadie. Él era la máxima autoridad. En Marcos 1:27, la gente tiene aquí una nueva lección y estaban viendo en Jesús una autoridad. ¿Por qué? Porque él incluso, dicen ellos, manda a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Entonces Jesús no solo tiene autoridad doctrinal, sino que tiene autoridad espiritual, tiene autoridad sobre los demonios. En Marcos 2:10, Jesús declaró tener autoridad para perdonar pecados. Y vimos muchas veces en este evangelio a Jesús ejercer autoridad sobre la enfermedad. Y la resurrección de Lázaro fue una muestra de su autoridad sobre la muerte. Jesús dijo en Juan que él tenía autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. En Juan capítulo 1, verso 12, el Evangelio de Juan dice que Jesús tiene autoridad para salvar. En Juan capítulo 5, 27 dice que todo el juicio fue delegado a Jesús. En Juan 10, 18, Jesús declaró tener autoridad para resucitar de entre los muertos. Entonces, al ver esto de una manera negativa y solo para que tengamos más firme el punto, Jesús nunca le pidió permiso a nadie para hacer nada. Jesús no estaba bajo ninguna autoridad terrenal, por eso es que él no nace en Jerusalén, por eso es que él no fue ordenado en el templo, él no recibió la aprobación de ningún sistema de enseñanza, no tuvo ninguna conexión con el sistema religioso. Él poseyó autoridad en sí mismo como el divino Hijo de Dios. La única autoridad en su vida fue esa perfecta armonía con el Padre y el Espíritu Santo para que hiciera lo que era la voluntad del Padre en el poder del Espíritu. Ahora, Jesús no era un rebelde, alguien que no reconocía la autoridad. Él tuvo humildad. Cuando vino a Juan Bautista, Juan está sorprendido y le dice, yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, calla, porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Jesús en Juan capítulo 5, verso 19, él dijo, de cierto os digo, y de nuevo aquí él está hablando por su propia autoridad y está diciendo la verdad sin citar a nadie. Jesús dice, de cierto os digo, que el Hijo del Hombre no puede hacer nada, dice, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, a menos que sea algo que vea hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo de la misma manera. Esta es una declaración contundente del Señor Jesús. Él hace lo que hace el Padre de la misma manera como el Padre lo hace. Ahí más adelantico en Juan 5:27 dice de nuevo, cito, que Dios le dio autoridad a Jesús para ejercer todo el juicio. Ahí en el versículo 30, Jesús dijo, no puedo hacer nada por mi propia iniciativa. Según oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús hace la voluntad del Padre y hace lo que ve que el Padre hace de la misma manera en que el Padre lo hace. En Juan 8:28, Jesús dijo, cuando levantes al Hijo del Hombre sabrás que yo soy,
y no hago nada por mi propia iniciativa, sino que hablo las cosas que mi Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. Yo siempre hago las cosas que le agradan. Jesús tuvo una sola autoridad en su vida y esa era la voluntad divina que conocía perfectamente como el Hijo de Dios. Nuestro Señor nunca le pidió permiso o consultó con los fariseos o los escribas o rabinos para hacer algo, para enseñar algo. No consultó al Sanedrín, que era el cuerpo de gobierno, sobre nada en absoluto. Él actuó por su propia autoridad. Todo lo que dijo provino de él mismo. Cada acto fue motivado, determinado, iniciado y terminado por su voluntad. Él tuvo la máxima libertad para hacer y decir lo que quería hacer y decir. Y siempre estuvo bien y siempre fue verdadero. Mejor aún, siempre fue perfecto. Él era la máxima autoridad, ejerció el poder supremo. No solo tenía la autoridad para decir lo que decía y la autoridad para hacer lo que hacía, él tenía el poder para llevarlo a cabo. Él rechazó a las autoridades judías, nunca las consultó. ¿Por qué? Porque eran apóstatas. Ellos abandonaron la verdadera religión, no conocían a Dios ni lo representaban. Ellos eran ilegítimos. Fue como si no existieran para Jesús. Ellos fueron los proveedores terrenales de un judaísmo corrupto. Administraron el templo y lo convirtieron en una guarida de ladrones, ¿recuerdan? No tenían poder real ni autoridad real en absoluto. Eran los enemigos de Dios, de la verdad y del Evangelio. La enseñanza de Jesús fue sin su aprobación y todo acto de Jesús fue sin su permiso. Y eso fue un golpe formidable a estos orgullosos espirituales. Eso devastó, minó su privilegio y poder imaginarios. Y eso los enfureció continuamente. Eso hizo que ellos odiaran ferozmente a Jesús, porque él despreció todas sus posiciones religiosas. Eso es, en última instancia, lo que los llevó a querer asesinarlo, a empujar el asesinato del Señor por parte de los romanos. Entonces, el problema aquí es un tema de autoridad. La pregunta es, ¿quién en el mundo te dio permiso para hacer lo que hiciste ayer, martes? Acuérdense que hoy ya es miércoles en este relato, lo que hiciste ayer martes en este lugar. Ellos podrían haber preguntado, ¿de dónde sacaste? Tal vez la pregunta era, ¿de dónde sacaste la autoridad para que enseñes lo que enseñas? Ya que eso no es lo mismo que nosotros enseñamos. Eso no fue lo que enseñaron ni los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos, ni los conservadores o los liberales. No era lo que enseñaron los rabinos históricamente. De hecho, Jesús, ¿se acuerdan ahí en el Sermón del Monte? Él dijo, ustedes oyeron decir, pero yo les digo. De esa manera Jesús contradijo todo lo que enseñaron los rabinos antes que él. Pero aquí el problema real es lo que hizo. Quiero decir que eso fue muy difícil de digerir para ellos. Él vino a la ciudad el lunes, y recuerdan, el lunes de Ramos, todas estas multitudes ahí gritando, Hosana, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos estaban ahí expresando todos esos títulos mesiánicos, y Jesús nunca los hizo callar o se negó a recibir ese reconocimiento mesiánico. Incluso algunos días después, los niños pequeños, quizá los hijos de los levitas que estaban por ahí por el templo, decían a Jesús, Hosana, cuando él estaba enseñando en el templo el martes y el miércoles, y él no se los prohibió. Eso fue un agravante, lo suficientemente exasperante para ellos, pero el verdadero problema fue su acción del martes cuando limpió el templo y echó a los comerciantes.
¿Ustedes se imaginan si Jesús viene hoy a las denominaciones y acaba con los encuentros y los negocios de las fincas y los negocios de los transportes y los negocios de las primicias y los negocios? ¿Ustedes se imaginan cómo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que expulsarían a Jesús? Sí. Yo creo que sí. Lo echarían. Echarían a Jesús por no querer hacer los milagros que ellos reclaman. Echarían a Jesús por no prosperarlo. Echarían a Jesús por acabarles el negocio, hermanos. ¿Estoy diciendo mentiras? La verdad. No, no. Las iglesias se volvieron nidos de ladrones. ¡Qué vergüenza! Y es necesario que el Señor limpie la casa. Gracias a Dios, porque con todo esto que está pasando, Él está limpiando su casa, como hemos venido estudiando los miércoles. Jesús no está haciendo nada nuevo. Fue lo mismo que hizo ahí en Juan 2. Después de convertir agua en vino ahí en Caná, se dirigió de una vez a Jerusalén en otra Pascua 3 años antes e hizo exactamente lo mismo. Y ahí en Juan 2:14 dice que encontró a los que vendían los bueyes, las ovejas y las palomas, a los cambistas sentados en la mesa, e hizo un azote de cuerdas y los echó a todos del templo, con sus ovejas y sus bueyes, y tiró las mesas de los cambistas y a los que vendía paloma, y les dijo: quiten estas cosas y dejen de hacer de la casa de mi padre un lugar de negocios. Y en Juan 2:18, de nuevo vienen estos angelitos con la misma pregunta: ¿qué señal nos muestras para mostrarnos con qué autoridad haces estas cosas? En otras palabras, ¿quién te dio permiso para hacer esto? Hicieron la misma pregunta hace 3 años y ahora hacen la misma pregunta en la última semana de vida de nuestro Señor. Ahora es una pregunta lógica. ¿Quién te crees? Ellos no pueden imaginarse que nadie haga algo así. Imagínese usted, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en todo este asunto, hermano, pero es como irse uno para el 20 de julio, un domingo de esos donde está esa plazoleta y la iglesia repleta, y usted empezar a tumbar las mesas de los que venden veladoras y los que venden imágenes y todas esas cosas. Yo no sé usted, pero yo no sería capaz de meterme a hacer una cosa de esas. Porque la pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué me preguntaría el curita ya del 20 de julio? ¿Por qué haces esto? ¿Con qué autoridad viene este muchacho a arruinarnos el negocio? Y más si no reconocen que es Dios apenas. ¿Quién se cree usted? Entonces, yo creo que eso nos da una imagen y eso nos daría la realidad, mis queridos, de que Jesús lucía como cualquier cosa, menos como ese Jesús afeminado, de cara bonita y de ojos azules, que no parece que espantara una mosca. No, Jesús era un hombre, en todo el sentido de su masculinidad. Como dirían los mexicanos, un mero macho con bastantes pantalones para ir a hacer un acto de eso. Él tuvo la autoridad suficiente para derribar, para enfrentar la maldad ahí en el templo. Y eso es lo que desata todo este conflicto final con estos líderes. Es el mismo conflicto que ha habido estos 3 años y estas 3 Pascuas. Desde la primera Pascua donde hizo lo mismo. Y luego, ¿qué hicieron ellos? Fueron detrás de él, lo persiguieron durante su primer año de ministerio en Judea, lo persiguieron durante su segundo año de ministerio en Galilea y siguen persiguiéndolo durante sus últimos meses de ministerio ahí en Judea y Perea. Ellos fueron día tras él, odiándolo y buscando la forma para destruirlo desde el mismo comienzo de su ministerio. Pero aquí tenemos el enfrentamiento final. Es miércoles y recuerden, Jesús
será crucificado el viernes. Entonces la confrontación comienza allí, en el versículo 27 del capítulo 11, y va más o menos hasta el capítulo 12, versículo 40. Lo que tenemos ahí, cuando lleguemos al capítulo 12, es una serie de historias, parábolas y algunos eventos que están enfocados, dirigidos a los líderes religiosos. Cada una de estas historias y eventos proclaman el juicio que viene sobre ellos, el juicio final, el juicio sobre su sistema religioso y por ende el juicio sobre la nación que practicó esa religión vacía. Y aquí debemos entender algo más. Estos líderes durante 3 años conversaron con Jesús una y otra vez. Diferentes grupos de ellos, porque habría muchos grupos de estos esparcidos por toda Israel, muchos rabinos por todas partes, muchos fariseos, escribas por todas partes. Y ellos tuvieron muchas conversaciones con Jesús. Pero ¿saben qué es lo triste? Nunca vinieron a Jesús para averiguar la verdad de Dios. Nunca. Perdónenme los que están conectados, pero ¿por qué razón están conectados? ¿Están simplemente satisfaciendo la curiosidad o realmente están buscando la verdad que sus vidas necesitan? Esto no es una práctica religiosa. Regularmente eso es lo que pasa en la religión falsa. No pasa nada en la vida de las personas. Allí estaban entonces los líderes religiosos acomodados en su religiosidad y nunca vinieron para indagar la verdad. Nunca vinieron legítimamente a buscar. Nunca escudriñaron la teología de Jesús ni sus palabras para discernir si lo que decía era correcto. Simplemente se dedicaron a buscar errores en Jesús abierta y públicamente para tener motivos para ejecutarlo. Algunas personas se conectan o vienen a la iglesia simplemente para ver cómo habla de raro el predicador o qué verbo conjuga de mala manera para luego burlarse y decir que no somos sino ignorantes. Pero, y al igual que estos hombres, nunca van para escuchar la verdad, para evaluar, para analizar. Al igual tal vez que estos religiosos solamente tienen un hábito. Estos religiosos eran hipócritas duros, fríos como piedra, incrédulos obstinados. Eran religiosos en su religión deshonesta. Realmente nunca buscaron a Dios. No tenían una mentalidad espiritual ni buscaban la verdad. Al contrario, odiaron la verdad. ¿Cuál fue la conclusión a la que ellos llegaron después de ver a Jesús? Ahí en Marcos 3:30 dice que ellos concluyeron que todo lo que hacía lo hacía por el poder de Satanás, que tenía un demonio, un espíritu inmundo, que Jesús era movido por las fuerzas del infierno. Y a pesar de que durante 3 años Jesús hizo todo lo posible para demostrarles que Él era de Dios, que era bueno, que era divino, ellos nunca cambiaron su posición frente a Él. Mantuvieron su incredulidad, su hipocresía. Tremendo, ¿verdad? Imagínese usted tener al Dios vivo en su presencia, tener a Dios hecho hombre declarando la verdad, que Él le diga toda la verdad sobre la vida, el infierno, y realmente no tener ningún interés en escuchar la verdad. Así de obstinados fueron estos religiosos. Entonces, como les dije, cronológicamente es el día miércoles. Él llegó el sábado de la semana anterior, llegó para la Pascua con sus seguidores y sus apóstoles. El sábado se quedó en Betania con María, Marta y Lázaro, y también se quedaron allí el domingo. ¿Se acuerdan? Vino una gran multitud desde Jerusalén que querían ver a Jesús y tenían curiosidad por el hombre que había resucitado, por Lázaro. Luego Jesús vino el lunes y fue coronado falsamente el verdadero rey. El martes vino a Jerusalén, maldijo la higuera, limpió el templo y regresó a Betania.
y ahora es miércoles por la mañana. Él regresa a la ciudad, regresa a Jerusalén. Y ahí es donde estamos en la historia. Volvieron a Jerusalén el miércoles. Ahora, es lógico que tan pronto ven a Jesús en el templo por la mañana, estos religiosos líderes del templo lo persiguieran debido a lo que él había hecho el día anterior. Entonces, si usted mira el capítulo 12, empieza con una parábola de juicio contra los gobernantes y luego siguen 3 conversaciones diferentes. Una conversación con unos fariseos, otra con unos saduceos y otra con los escribas. Para su información, el Sanedrín estaba compuesto por estos 3 grupos. Todos habían formado un solo grupo, pero en las conversaciones Jesús interactúa con cada uno de ellos por aparte y pronuncia juicio sobre cada grupo. Este es el choque final entre Jesús y las autoridades del judaísmo. Y esto pondrá fin a 3 años de animadversión contra él. Solo mire el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 6, 7, 8, el capítulo 10, salte al capítulo 14 y verá que una y otra vez ellos rechazaron a Jesús. Y el problema era que Jesús decía y hacía cosas sin su permiso, en contra de su enseñanza y su voluntad. Ese es el problema aquí. Ahora, ellos piensan que tienen a Jesús, que lo han atrapado por hacer lo que hizo sin su permiso en el templo. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús, según ellos, en sus mentes, fue una blasfemia. Es decir, si alguna vez hubo una blasfemia, hacer esto en el templo debió ser la blasfemia máxima y ellos estaban convencidos de que Jesús era el blasfemo más grande. Si usted mira más adelante en Marcos 14:64, vuelven y le preguntan a Jesús y le dicen, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En el versículo 61, Jesús les dijo, yo soy, y de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. ¿Y saben qué hizo el sumo sacerdote? En vez de evaluar si todo lo que había hecho Jesús respaldaba sus palabras, solamente rasgó su ropa y dijo, ¿qué necesidad tenemos de testigos? Escucharon la blasfemia. Y todos declararon que Jesús era digno de muerte. Entonces, lo que quiero mostrarles es que la blasfemia entre ellos fue un crimen capital. Con ese trasfondo, veamos esta historia que se desarrolla fácilmente. Hasta ahora empieza el mensaje, hermanos. Esto solo fue la introducción. Primero, vamos a repartirlo fácilmente. Primero, la confrontación. Empieza en el versículo 27, mientras caminaba en el templo. Y debemos entender, hermanos, que el templo era un lugar enorme. Muchos acres, un enorme patio. Todo eso hizo parte del templo. Y lo que está haciendo Jesús aquí era la forma popular de enseñar de los rabinos. Como no había micrófonos y no había un púlpito, él caminaba de una parte a otra e iba gritando su mensaje. Así enseñaba cualquier rabino. Entonces ahí está Jesús con todas estas multitudes alrededor suyo que han venido al templo de nuevo. Ellos deben estar muy emocionados, las multitudes. ¿Por qué? Porque el día anterior, el lunes, ellos han gritado, Hosana al Hijo de David. El martes vieron a Jesús derribar todas estas cosas y tienen muchas expectativas. O sea que esto es realmente importante. Y Marcos nos ha dicho esto
Si usted mira los otros relatos, los otros evangelistas lo omiten. Dicen que Jesús, Marcos dice que Jesús caminó por todas partes. Él estuvo por los patios. Por un día, escúchenme bien, este fue su templo. El día anterior sacó todo lo que no debía estar ahí. Y ahora él muy temprano toma posesión del templo por un día. El templo que supuestamente construyeron para él. Este fue su salón de clase, su púlpito. Fue la casa de Dios por un día. Fue la casa donde se escuchó la verdad enseñada en los patios de ese templo, donde esa verdad nunca fue enseñada por cientos de años, pero ahora escuchan la verdad un día. En Lucas 20, en el pasaje paralelo, ahí en Lucas 20, dice que él estaba enseñando al pueblo y predicando el evangelio. Aquí verdaderamente vemos a Jesús como el rey del templo por un día. Jesús ocupó el lugar central en el patio del templo y predicó el evangelio. La verdad, hermanos, estuvo allí por un día. ¿Qué predicó Jesús? Pues predicó la verdad sobre el pecado, la miseria y la locura de la religión hipócrita. Jesús debió haber predicado sobre el juicio, la inevitable realidad del infierno para aquellos que se negaron a creer en él y a venir a Dios por la fe y no por obras. Jesús debió haber predicado acerca de la justicia, acerca de lo inútil de tratar de alcanzar la justicia de Dios por sus propios medios. Debe haber hablado de la humildad, la necesidad de quebrantarse y ser manso, de estar convencido de estar en bancarrota espiritual y clamar a Dios por algo que usted no tiene y que no puede ganar. Él debió hablar acerca del gran amor compasivo de Dios por los pecadores. Debió hablar del perdón de los pecados, la paz, la gracia y la vida eterna. Él debió advertirle acerca de las oraciones que solo fueron apariencias, de las vanas repeticiones, de las ofrendas hipócritas, del hacer actos religiosos para ser vistos por los hombres, de la falsa humildad, del orgullo espiritual. Debió haberles hablado acerca de la verdadera palabra del Dios vivo y verdadero. Jesús debió haberles hablado sobre la honestidad, debió hablarles del precio del discipulado, sobre negarse a sí mismos, sobre tomar la cruz y seguirlos. Debió haberles hablado de la gloria eterna, del reino, del cielo. Debió advertirles que este era un camino angosto y que lo que ocurría en el templo era el camino ancho que conduce al infierno. Todo esto debió haber enseñado mientras que caminó. Literalmente, él estuvo al mando de la casa de su padre por un día, hermanos, por un día. Creo que ese fue el día más emocionante en la vida de las personas que estuvieron allí. Mire lo que dice Lucas 19:47. Enseñaba todos los días en el templo. ¿Cuáles días? El martes y el miércoles. ¿Qué sigue diciendo Lucas? Pero los sumos sacerdotes y los escribas y los líderes del pueblo estaban tratando de destruirlo y no podían encontrar nada que pudieran hacer porque el pueblo estaba aferrado a sus palabras. Imaginen esto. Si alguna vez hubo un maestro en el templo del que ellos debieron aprender cada palabra, ese fue Jesús. ¿Se imaginan haber estado allí para escuchar su enseñanza? Ellos estuvieron paralizados. La gente estaba cautiva. Regresemos a Lucas 11:27. Mientras él caminaba en el templo, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos vinieron a él. Como les dije, estos eran los grupos que componían el Sanedrín. Y ahora Jesús los está acusando. Jesús los va a juzgar y ellos vienen a él.
En el relato de Lucas, Lucas utiliza una palabra griega muy fuerte que significa atacar. Y creo que Lucas nos da un mejor cuadro de lo que pasó aquí. Ellos vinieron a atacarlo. Vinieron por el hombre. Y eso no fue bueno. ¿Por qué? Porque ellos nunca serían los dignos rivales de Jesús. Pero sin embargo no se pueden contener. Comenzaron, según el versículo 28, diciéndole, ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? De eso se trata el asunto aquí. No puede venir y hacer lo que hizo. ¿Quién le dio la autoridad? Usted no puede solamente entrar al templo y hacer lo que hizo, lo que le están reclamando ellos a Jesús. Obviamente ellos están aterrorizados por esta acción. Aunque ellos 3 años atrás lo habían visto hacer lo mismo. Ahora, ¿cuál creen ustedes que era la respuesta a la pregunta que ellos esperaban? Ellos son tan tontos que creen saber lo que Jesús les iba a contestar. Cuando ellos le preguntan con qué autoridad, ellos estaban seguros de que él iba a decir, mi autoridad viene de Dios. Esa es la respuesta que ellos se imaginan. ¿Por qué? Porque Jesús en varias ocasiones había afirmado eso, como se lo mostré al principio del mensaje. Él había afirmado ser Dios en carne humana. Él lo dijo en Juan, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él se hizo igual a Dios y ellos lo sabían. Ellos quieren que Él les responda a eso, mi autoridad viene de Dios. ¿Saben para qué? Para poderlo acusar de blasfemia. Claro que ellos no querían que se predicara el evangelio en el templo. Ellos no querían que se enseñara la verdad allí. No querían que Jesús desmantelara su sistema. Pero lo más importante, ellos querían condenar y matar a Jesús por cualquier cosa. La verdad es que Jesús no es el blasfemo. Ellos son los blasfemos. Si usted mira ahí en Lucas capítulo 22, en el verso 65, aquí han tomado prisionero a Jesús, se están burlando de él, le vendan los ojos, lo golpean, y dice ahí Lucas, y estaban diciendo muchas otras cosas contra él, blasfemando. Ellos fueron los que blasfemaron contra Jesús, no Jesús. Ahora, la pregunta de dónde obtiene autoridad o aprobación para sus acciones o su enseñanza. ¿Por qué actuó de esta manera contra el templo? Ellos sabían que Jesús nunca les iba a poder decir que recibió la autoridad de los rabinos o del Sanedrín, ya que Jesús nunca fue ordenado en ninguno de estos lugares. Ellos quieren que Jesús les diga, mi autoridad viene directamente de Dios. Y así ellos creerían que tenían la blasfemia en sus propios labios y eso les permitiría matarlo. Pero, como sabemos, nuestro Señor es bastante sabio y entonces así pasamos de la confrontación de este enfrentamiento al señalamiento. Miren la respuesta, versículos 29 y 30. Jesús les dijo, yo les haré una pregunta. Y como les dije, esta es una manera rabínica muy popular de enseñar. Responder una pregunta con otra pregunta. Jesús les dijo, les haré una pregunta, respóndanme, y luego les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús está hablando honestamente. Jesús no está mintiendo, les hace una oferta real. Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me responden, yo les voy a responder la pregunta que ustedes me han hecho. Aquí está mi pregunta. Versículo 30. ¿El bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Respóndame. Eso, mis queridos, puso a estos religiosos entre la espada y la pared. A Jesús no le molestó sus preguntas. Él conocía sus falsas intenciones. Una vez más, ellos no buscaban la verdad, solo querían su cabeza. El bautismo de Juan. ¿A qué se refiere Jesús con esas palabras? Se refiere a todo el ministerio, toda la predicación, cada palabra de Juan Bautista.
Juan Bautista fue el precursor del Mesías, el profeta más grande que vivió jamás, dijo Jesús. El elegido de Dios, quien fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Aquel que fue concebido milagrosamente en el vientre de Isabel por el propósito y el plan de Dios. Juan Bautista, el que estuvo en el desierto predicando, llamando a la gente al arrepentimiento, preparando al pueblo para la llegada del Mesías. Y cuando vio al Mesías, cuando vino Jesús a Juan, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautismo de Juan se refiere a todo el ministerio de Juan. Juan estaba predicando el arrepentimiento para preparar a la gente para la llegada del Mesías. Pero además Juan declaró que Jesús era el Mesías. Y si Jesús era el Mesías, él tenía toda la autoridad para hacer lo que estaba haciendo y decir lo que había dicho. Por eso esta pregunta es tan inteligente de parte del Señor. Juan Bautista bautizó a la gente como una señal de arrepentimiento. Y cuando la gente se bautizaba, lo que decía es: quiero estar preparado para cuando llegue el Mesías. De lo que habla Jesús aquí al referirse al bautismo de Juan es de todo su ministerio, su predicación, su enseñanza, su llamado a la gente a preparar su corazón al arrepentimiento. Y lo más importante, Juan Bautista declaró que Jesús era el Mesías. ¿Se acuerdan? Juan Bautista dijo: yo debo crecer, yo debo menguar para que Jesús crezca. Entonces, Jesús les está diciendo: vengan, muchachos, el ministerio profético de Juan Bautista era del cielo o de los hombres. Respóndame. Una encrucijada muy fuerte, ¿sí o no? Nuestro Señor, una vez más, es la sabiduría encarnada. Ellos, ¿qué están diciendo? Si decimos que el ministerio de Juan es de Dios, ellos tendrían que admitir que Jesús es el Mesías, porque eso fue lo que dijo Juan. Y si dicen que el ministerio de Juan no es de Dios, van a estar en problemas con el pueblo, porque toda la gente creyó que Juan era un verdadero profeta. Aquí lo que tiene usted entre Juan y Jesús es una unidad total. Usted no puede separar al que preparó la llegada del Señor del Señor. Son uno solo. Juan y Jesús son un paquete. Desechar a Juan es desechar a Jesús y viceversa. En Lucas 7, 28 y 29, Jesús dijo: les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan. Cuando todo el pueblo y los publicanos oyeron esto, reconocieron la justicia de Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero mire lo que hicieron los fariseos. Pero los fariseos y los escribas rechazaron el propósito de Dios para ellos mismos. Ellos jamás permitirían que Juan les bautizara. No querían nada que ver con Juan y no querían tener nada que ver con Jesús. Sin embargo, el pueblo creyó a Juan como verdadero profeta y estuvo dispuesto a abrazar a Jesús, a reconocer a Jesús como el Mesías, porque eso fue lo que hicieron el martes, ¿se acuerdan? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí los religiosos tienen un gran problema. Jesús los encierra y les dice: respóndame. Versículo 31 dice que ellos comenzaron a dialogar entre ellos. Incluso esa palabra incluye el debate. Si decimos del cielo, él dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron cuando dijo que yo era el Mesías? Y si es el Mesías, como les dije, él tiene autoridad. Entonces ellos dijeron: no podemos decir eso. No podemos decir que es del cielo o estaremos en problemas. No podemos decir que es de la tierra porque estaremos muertos. Porque Juan dijo que Jesús es el Mesías. No podemos decir eso. Mire el versículo 32. ¿Qué diremos de los hombres? Y luego tiene usted un espacio allí en blanco que llenamos cuando leemos
a Lucas, en Lucas 26, dice que todo el pueblo, ellos dijeron, todo el pueblo nos apedreará hasta la muerte. Por eso es que tenían miedo de la gente, ¿sí ven? ¿Qué problema para esta gente, no? Si dicen que Juan no es un profeta de Dios, ellos serían los blasfemos. Estarían blasfemando al desacreditar un verdadero profeta de Dios. Y la multitud reaccionaría y los apedrearía hasta la muerte, porque todos consideraron a Juan como un verdadero profeta. ¿Qué van a hacer? Recuerde que estos angelitos vivían para el elogio de las masas. Eso fue lo más importante para ellos. Lo más importante era tener poder, prestigio, privilegio, honor. Ellos amaban los lugares principales en las sinagogas, ¿verdad? Amaban los lugares de prominencia en los banquetes. Ellos quisieron recibir títulos, honor, ser reconocidos por el pueblo como los hombres santos y exaltados. Y aquí ellos piensan, tenemos un verdadero problema y vamos a tener que dejar nuestro orgullo intelectual. Ellos que le dijeron al pueblo que ellos eran los sabelotodo, ahora tienen que decir en el versículo 32, no sabemos. No lo sabemos. Hasta aquí se les cayó la fachada que mantuvieron diciendo que ellos eran los sabelotodo. Ahora, era el deber de los religiosos, de los ilustrados, saberlo, ¿verdad? Ellos debieron evaluar, observar, buscar las pruebas. Pero de nuevo les digo, ellos nunca vinieron a Jesús para tratar de encontrar la verdad. Nunca. Esa es la realidad de la religión falsa. Aquí notamos que ellos no son víctimas, ellos fueron sus proveedores de esa religión falsa. Y ellos aquí están autoacusados. Y eso nos lleva al punto final. Vamos de la confrontación a la contrarrespuesta de Jesús y así llegamos, en tercer lugar, a la condenación. Versículo 33, la segunda parte. Jesús les dijo, ni yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ay, Dios, le aseguro que usted nunca querrá estar en esa posición. Usted nunca querrá escuchar las palabras de Jesús. No tengo nada más que decirles. He terminado. He dicho todo lo que les puedo decir. Usted no tiene derecho a recibir más información. Jesús no seguiría tirando sus perlas a los cerdos para que ellos se volvieran y las pisotearan. Su ciega deshonestidad reveló sus corazones. Este es el fin. El telón ha caído. Ellos están condenados para siempre. Ellos rechazaron la luz y finalmente la luz se apaga. Las escrituras nos advierten acerca de esto una y otra vez, ¿verdad? Hoy es el día. Crea mientras que la luz está aquí, porque llegará el momento en que la luz se irá. ¿Qué dijo el Señor en Génesis 6? Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Jesús, al mirar a Jerusalén, dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Por tanto, tu casa te queda, ¿qué? Desolada. He terminado. Son las mismas palabras registradas en Oseas 4:17. Efraín está unido a los ídolos. Déjalos solos. Déjalos ir. La gracia de Dios tiene su límite. Esta es la situación más trágica para una persona. Tener al Hijo de Dios frente a ellos, haberlos seguido y perseguido durante 3 años solo con el propósito de matarlos y que al final Jesús les diga, no tengo más que decirles. Ojalá usted no quiera llegar a ese punto.
Si usted se siente cómodo rechazando a Jesucristo, usted nunca sabrá cuándo Dios no le volverá a decir nada más. Esta autoridad única que Jesús ejerció para decir y hacer lo que Él quiso hacer es asombrosa. Pero ¿saben qué es lo más asombroso? Él la delegó en sus apóstoles. Ahí en Lucas 9 dice que Jesús les dio autoridad sobre los demonios y las enfermedades y para proclamar el reino de Dios. Ellos lo hicieron con la misma autoridad. ¿Saben por qué? Porque hablaron las mismas palabras de verdad que habló Jesús. Por eso ejercieron su mismo poder. Jesús les delegó el poder a ellos. Ellos mostraron autoridad sobre demonios, la enfermedad, autoridad para predicar la verdad del reino que Dios les había revelado. ¿Se acabó con los apóstoles? Bueno, una parte. Sabemos y entendemos por la Escritura que hubo cosas, elementos únicos en esa autoridad que se le dio a los apóstoles. Me refiero específicamente a los señales, prodigios y milagros. Pero escuche, la autoridad para proclamar la verdad de Dios nos ha sido transmitida. Eso fue lo que Pablo le dijo a Tito allá en Tito 2:15. Pablo le dijo, estas cosas habla con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y usted dirá, Tito es solo un hombre, no es un apóstol, pero es un creyente. Y al igual que Tito, usted y yo necesitamos hablar la palabra, como dice en el versículo 1 del capítulo 2, la sana doctrina, y Tito debía hablarlas con autoridad. Si usted quiere entender cuál es su lugar como cristiano en el mundo, debe entender que Dios lo ha puesto para hablar con autoridad cuando usted hable la palabra de Dios. La única razón por la que yo hablo con autoridad es porque hablo lo que Dios nos ha revelado. Yo no puedo decir jamás de cierto les digo, pero sí les puedo decir, Jesús dijo. Y puedo decirlo siempre que diga lo que dice su palabra. Eso es cierto para nosotros. Las vidas en este mundo y más en el mundo en el que estamos viviendo. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante que necesita el mundo en este momento? ¿Una vacuna? No, Hermanos, si se acaba el coronavirus, va a llegar otro virus. sí, claro. Lo que más necesita la gente es que se les predique acerca del virus que realmente es mortal para la eternidad, el virus del pecado. Y el único lugar donde la gente va a escuchar la verdad es a través de instrumentos en los que Dios ha puesto su espíritu y su verdad. ¿Y esos quiénes somos? Nosotros los creyentes, hermanos. Y un día, hermanos, cuando lleguemos al reino en el futuro, al reino de Cristo, dice Apocalipsis 2:26. Mire lo que dice Apocalipsis 2:26, hablando a la iglesia. Al vencedor, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, porque yo también he recibido autoridad de mi Padre. El Padre, Dios el Padre, tiene la autoridad y Él se la ha dado a Dios el Hijo. Y Dios el Hijo nos la ha dado a nosotros para proclamar la verdad de Dios. Y un día vamos a recibir su autoridad para reinar con Él en la gloria. ¿No les parece algo extraordinario? No hay una autoridad mayor que la del Señor Jesús. Aquí tenemos una confrontación que es monumental y vamos a ver el resto de esta confrontación cuando lleguemos al capítulo 12. Solo quiero dejarlos con una pregunta, hermanos. Bueno, dos en realidad. ¿Estamos ejerciendo la autoridad que el Señor nos dio al proclamar la palabra de Dios? Amén, sí, Señor. Que así sea. Y la segunda pregunta es, ¿reconocemos la autoridad que tiene Jesús sobre nuestras vidas?
Él no solo tenía autoridad para volcar las mesas de los cambistas, Él tiene autoridad para volcar nuestras vidas, para quitar de ellas lo que no le gusta y que realmente vivimos, que vivamos como Él quiere que vivamos. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdo. Hermanos, ojalá sea más que un asentimiento intelectual que en nuestras vidas podamos vivir de una manera que honre a Dios. Vamos a orar.